Bueno, sonrían a la 1, las 2 y a las 3. Estamos contentos, ¿no, profe? Eso los veo contentos. Bueno, voy a empezar a grabar. Está grabando ya. Buenas tardes, jóvenes de Regulación Contable Sabatino. Placer verlos a ustedes. Después de la llamada lista, lleno total, los 15 estudiantes están presentes. Vamos a dar inicio entonces a la clase. Empezamos, ya sabemos cómo es la dinámica. Tenemos para el trabajo desde la página 7 a la 19 del módulo. Ya les voy a compartir el módulo. Ahí lo tenemos. Entonces, vamos a hacer el panel, señores. Vamos a construir el conocimiento con ustedes mismos. Espero hayan investigado, hayan extendido más la información. Entonces, van pidiendo la mano y a medida que van pidiendo la mano, entonces ahí voy diciendo, voy nombrando quién habla y quién sigue. Bueno, Luz Alba, la más rápida del oeste, va de primera. Ya alzó la mano. Y la persona que vaya hablando, abre la cámara, por favor. Entonces, Luz Alba Torres, después sigue Jessica López y después Kelly Murillas. Estamos entonces en el marco conceptual de la contabilidad. Empieza entonces Luz Alba. Bueno, profe, como en el marco conceptual de la contabilidad. No te estoy viendo. Digamos como el primer tema que... No te estoy viendo. Profe, un momentico. Sí, profe, se está activando, no sé por qué está tan lento eso, profe. Las demás pueden allí, pero no apagar me la cámara a los demás para que no se nos ponga lento el internet. Jessica. Ahí ya me ves, que no sé, no me sale la pantalla. Ya está cargando. Vaya hablando. No sé. Bueno, profe, entonces, como les decía, digamos, lo primero que nos enfoca ese marco es la adopción que se da de las normas internacionales. Entonces, pues, yo busqué un poco pues, acerca de las normas internacionales, cómo fue la adopción aquí en Colombia. Entonces dice, la adopción de las NIF en Colombia es una señal de la evolución. No te escucha. Se está yendo la señal horrible. En nuestro país. Repite de nuevo, Luz Alba, porque se fue la señal. De nuestro país. Desde años no se firma de tratados de... Luz Alba, no te escucha. Luz Alba. Luz Alba. Está hablando como una lora, pero sola porque no lo estamos escuchando. Luz Alba. Hello. Esperemos a que Luz Alba coja línea de nuevo, salga y vuelve y entre Luz Alba. Vuelve y entre. Entonces, dale, Deyanira. Pues mi compañera le dio hablar con el marco conceptual y unas leyes que ya había investigado, entonces yo le complemento con algo. El marco conceptual constituye la primera parte del Plan General de Contabilidad.
Este marco conceptual, su cumplimiento y aplicación es obligatorio para todas las empresas, tanto sean industriales como comerciales o de negocios, ya sea en el sector público o en un sector privado. Este marco conceptual define pues, los objetivos financieros de los estados financieros, las características de la información financiera. Pues esta información debe ser útil para todos los elementos de los estados financieros, tanto como los activos, los pasivos, los patrimonios, el ingreso y los gastos, su reconocimiento y su medición. Uno pues, de los objetivos de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera y desempeño y cambios en la posición financiera. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios para tomar decisiones económicas en todas las empresas. Pues eso más o menos también iba a hablar mi compañerita Luz Alba, ¿no? Que pues tiene problemas de internet. Pues yo Bueno, le iba a completar con las leyes. Luz Alba ya habló. Luz Alba, ¿ya pudo cuadrar? Profe, ya ahí me escuchan, es que tengo fallas de internet todavía y se me cae mucho. Es que usted como que está pagando ese de Celsia. Hágale pues. Eso por no prender la cámara, hágale pues. Bueno. No, bueno, pero yo la enciendo antes de... No sé. No la encendí porque ahí sí peor. Bueno, no sé por dónde había quedado, pero pues voy a decirle cómo... Arranque de nuevo porque usted estaba mirando cómo era la adopción de las normas internacionales. Empiece de ahí. Decreto 2784 de las NIF. ¿Sí ahí me escucha? Entrecortada, pero hágale a ver. Y la veo ahora sí. El reto importante que tenía que asumir todos los actores involucrados, esto significa que el país debía comenzar la preparación, implementación y adopción de internacionales que le trajeron mayor competitividad y le autorizaron, entre otras finalidades, el acceso al comercio de capitales, la reducción de costos financieros y presentar información transparente que consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel global. Pues uno de los beneficios de la aplicación de las NIF tiene como finalidad proveer único set de estándares contables de alta calidad y entendibles de práctica aplicación y basados en principios, de modo que la información financiera sea uniforme en un mercado financiero global. Que el uso del lenguaje mundial para la comunicación de la información financiera permitirá un mayor entendimiento y mayor facilidad para las empresas de acceder a los mercados mundiales de capitales. Bueno, una de las entidades que regula la NIF en Colombia es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el órgano de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, que presenta sus a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, los cuales obran de manera conjunta para la expedición de principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información. Estas serían como las bases pues, que regulan las NIF en Colombia. Bueno, entonces, muy bien, Luz Alba. Bueno, a ver,
Lo que para nosotros estaba con el 26, el decreto 2649 del 93, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues resulta que el decreto estaba bien conformado. Entonces, la discusión que empezó a darse desde el 95, 99, del 99, en la mirar si era la adopción o entrar de choque con las normas internacionales. Y ya por ahí más adelante en el decreto 1314 van a ver que apenas se ve, como que se aprueban, ¿no? El decreto 2349, donde están los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo único que le faltaba era que los contadores hiciéramos las revelaciones, las notas de los estados financieros. De resto, es prácticamente casi lo mismo que estamos viendo ahorita. Muy bien, sigue. Entonces, lo que era a nivel local, el 2249, ahora la norma internacional, la NIF, lo que busca ya es a nivel global hablar un mismo idioma entre todos los contadores. Dale, ¿quién seguía ahí? Sigue Sonia Barrios. Yo, profe, Jessica López, estaba de segunda. Ah, sí, Jessica López, después sigue Sonia Barrios, después Sebastián Plata. Listo. Bueno, en cuanto a la Vea, primera Jessica, venga, tiene una buena cámara, bien pixelada, y hay que cambiar ese atigo. Dale. En cuanto a la primera página sobre el marco conceptual de la contabilidad, investigué pues que es el conjunto de normas, principios, técnicas, procedimientos y regulaciones aplicables a la contabilidad. En Colombia se reglamentan a partir del decreto 2649 de 1993, se conocen con las siglas COLGAP, que hacen referencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia hasta la llegada de las NIF, las normas internacionales de información financiera, las cuales reglamentan con el decreto 2420 del 2015, el cual unifica todos los decretos relacionados con las normas de información financiera y de aseguramiento de la información. En cuanto al marco conceptual de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, dice que es el Consejo de Normas Internacionales, organismo emisor de las NIF y demás publicaciones. El marco conceptual es el sustento teórico de las normas internacionales y como tal ha sido utilizado desde entonces por la Junta de Normas Internacionales, tanto en la revisión de las normas existentes en aquel momento como en la elaboración de las publicadas a partir de entonces. Se definen en él los conceptos esenciales relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos, siendo su objetivo ayudar y facilitar. Muy bien. Sí, señora, así es. Sigue Sonia Barrios y se prepara Sebastián Plata. Y los demás no han pedido la palabra. ¿No van a hablar o qué? Buenas tardes. Bueno, yo investigué sobre las normas internacionales de información financiera, que son normas e interpretaciones emitidas. Sonia, no la paré. Profe. Bájala más. ¿Allí? No, más, sigo de la pared. Y un pedacito de cabello. Sí, ¿ya? Abajo, más abajo, y no me ría. Ya, profe, ahí. De la frente nomás. Ay, profe, yo me veo bien. No, pues bájese bien, baje más. Baje más, bastante. No le dé pena. Espere, profe. Ya va llegando a los ojos, ya va llegando. Es para que Ahí nos ya. conozcamos. Es de Cali, ¿no? Sí, profe. ¿Listo, No, profe, allí? baje más. ¿Qué no tiene un celular o qué es lo que tiene? Sí, un celular, profe. Debe comprar el aparatico. Sí. Dale, pues. Bueno, entonces yo averigüé sobre las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB. El IASB, que es el organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las normas internacionales de información financiera. En especial me enfoqué mucho en las interpretaciones de CINIF.
¿no? Que se encuentran vigentes en el 2020, que son estándares internacionales de información financiera, así como otro tipo de normas expedidas y que son de aplicación en Colombia. En el ámbito contable internacional, se considera que las interpretaciones realizadas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera, CINID, antes era el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad, CIS, hacen parte del cuerpo normativo de los estándares internacionales que son emitidos por el IASB. Lo anterior, a diferencia de lo que sucede en este momento con la doctrina contable nacional, en la cual las interpretaciones, orientaciones, publicaciones y conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública no se consideran sustento normativo para justificar la manera de reconocer, medir, presentar y revelar la información financiera. Teniendo esto en cuenta, desde la expedición de la Ley 1314 del 2009, esa ley era la que regulaba los principios y normas de la contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia. Y los diferentes decretos reglamentarios que incluyen la normatividad técnica que deben aplicar los profesionales contables que asesoren empresas de Grupo 1. Se entiende que tienen carácter de aplicación obligatoria las interpretaciones de las normas internacionales de contabilidad, CID, y de las normas internacionales de información financiera, CINIF, incluidas en los diferentes decretos que regulan la profesión. Como estas normas deben ser interpretadas y aplicadas por la CINIF, voy a explicar qué es el Grupo 1, porque prácticamente estas interpretaciones que hace la CINIF va dirigida al Grupo 1 y ahí vamos a encontrar que también se pueden aplicar para el Grupo 2. Bueno, entonces les voy a explicar qué es el Grupo 1. Cabe anotar que estas interpretaciones aplican directamente para las entidades del Grupo 1. Sin embargo, si se requiere, podrán ser utilizadas para las pymes de conformidad con la sección 10 del estándar internacional. El estándar internacional es el objetivo de percibir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. Expone en este caso las normas incluidas en el marco del Grupo 2. No especifiquen qué tema en particular requerido para reconocer, medir, presentar o revelar un hecho económico. Los preparadores de información del Grupo 2 podrán aplicar las normas contempladas para el Grupo 1. El Grupo 1 son las empresas de gran tamaño que cotizan en la Bolsa de Valores, o dicho de otra forma, que son emisoras de valores. Esto significa que cuentan con altos volúmenes de financiación y que se están expandiendo continuamente porque venden acciones al público. En Colombia, por ejemplo, algunas de las empresas que cotizan en las bolsas son Almacenes Éxito, Cementos Argos y Davivienda. Estas interpretaciones que hace la CINIF va dirigido para el Grupo 1 y para el Grupo 2. El Grupo 2 es el otro gran conjunto de organizaciones que pertenecen al Grupo 1. Es el de las empresas de interés público, es decir, aquellos entes económicos que según el decreto 4946 del 2011 captan, manejan o administran recursos del público con permisión previa de la autoridad estatal competente, como por ejemplo las compañías de servicios públicos. Tenemos también el Grupo 3. En el Grupo 3 también participan las entidades que, a pesar de no ser emisoras de valores o de interés público, cuentan con activos totales iguales o superiores a los 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que tiene una planta de personal mayor a los 200 trabajadores y que tienen además alguna de las siguientes características: ser subordinada a sucursal de una entidad extranjera que apliquen las NIS,
ser subordinada o la matriz de una empresa nacional que aplique las NIS, hacer pagos en el exterior o razón de importaciones o recibir ingresos del exterior a razón de exportaciones que representen más de la mitad de las compras del año anterior a la actividad en cuestión. Ser matriz, empresa asociada o negocio conjunto de una o más compañías extranjeras que aplican las NIF. Estos son los grupos de empresa y que también pueden ser interpretados por la CINIS. De acuerdo con el decreto 2784 del 2012, el grupo número 1 debe aplicar las denominadas NIS plenas, ya que el tipo de transacciones que se generan periódicamente por estas empresas es muy complejo y demanda un alto nivel de rigurosidad en la manera como se maneja la información. Para ello se tienen en cuenta las modificaciones introducidas por el decreto 2270 del 13 de diciembre del 2019, desde la expedición de la ley 1314 del 2019. Se han emitido diferentes decretos que contienen las normas técnicas aplicables para las entidades del Grupo 1. El 13 de diciembre del 2019, por medio del decreto 2270, se creó el anexo técnico compilatorio y actualizado 1-2019 de las normas de información financiera NIS, el Grupo 1, que empiezan a aplicar en Colombia a partir del 1 de enero del 2020. Este anexo reemplaza al anexo técnico compilatorio número 1 de las normas de información financiera NIS Grupo 1, creada por el decreto 2483 del 2018, para compilar las normas que reúne el DUR 2420 del 2015 y las modificaciones y adiciones realizadas por los decretos 2496 del 2015, que está al inicio de este marco conceptual del que estamos hablando en estos momentos, 2131 del 2016 y 2170 del 2017. Para esto hay un listado de normas que se presentan y se pueden apreciar con las normas internacionales de contabilidad NIF y las normas internacionales de información financiera NIF, que están vigentes en Colombia para el 2020 y cuáles han sido sus anexos de los decretos que se han modificado, adicionado. Acá se modificó lo que fue el decreto 2420 del 2015 por el 2270 del 2019 con la norma del marco conceptual para la información financiera con propósitos generales. También se modificó NIT 1, presentación de los estados financieros, con el decreto 2496 del 2015 y el decreto 2170 del 2017. Se modificó también el NIT 2, que son la parte de los inventarios, con el decreto 2170 del 2017. Se modificó la norma de NIT 7, estado de flujos de efectivo, con el decreto 2170 del 2017. Se modificó la norma NIT 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, con el decreto 2270. Se modificó NIT 10, que son los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa con el decreto 2496 del 2015. Se modificó la norma NIT 12, que son los impuestos a las ganancias, en el decreto 2496 del 2015, con el anexo 1.2 del decreto 2131 del 2016 y el decreto 2170 del 2017. También se modificó la norma NIT 16, que tiene que ver con las propiedades, plantas y equipos, con el decreto 2496 del 2015. Se modificó la norma NIT 19, que son los beneficios a los empleados, en el decreto 2496 del 2015. Y se modificó la NIT 20, que es la contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Se modificó con el decreto 2496 del 2015.
Se modificó la NIT 21, que son los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, con el decreto 2496 del 2015. Se modificó la norma NIT 23 con los costos por préstamos, con el decreto 2496 del 2015, el anexo 1.3 del decreto 2170 del 2017. Se modificó también la NIT 24, que es la información a revelar sobre las partes relacionadas. Se modificó la NIT 26, que es la contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. Se modificó la NIT 27, que son los estados financieros separados, con el decreto 2496 del 2015. Se modificó la NIT 28, que son las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, con el decreto 24 del 2015. La NIT 29, información financiera en economías hiperinflacionarias. Se modificó la NIT 32, que son los instrumentos financieros presentación, con el decreto 2496. Se modificó la NIT 33, ganancias por acción, con el decreto 2496. Se modificó la norma de NIT 34, información financiera intermedia. Se modificó la NIT 36 con el deterioro del valor de los activos. La NIT 37 con provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. Y se modificó la NIT 38 con activos intangibles. Todos estos NIT mencionados se modificaron con el decreto 2496 del 2015 y con el decreto 2170 del 2017. Se modificó también la NIT 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, con el decreto 2496, la NIT 40 con propiedades de inversión, la NIT 41 con agricultura, la NIT de 1, adopción por primera vez de las normas internacionales, la NIT 2, pagos basados en acciones, y la NIT 3, combinaciones de negocios. También estos fueron modificados con el decreto 2496 del 2015 y con el decreto 2170. Bueno, usted nos dio un paseo por todas las normas internacionales de información financiera. Sí, profe. Lo que pasa es que como se derogó el decreto, el que se inicia en el marco conceptual, entonces aquí se está diciendo que se derogó el decreto 2649 de 1993 por el 2270 del 2019 y aquí se está diciendo cuáles fueron las normas que se modificaron. Entonces, esas son las normas que se modificaron y que son obligadas para que las interprete el grupo de CINID, que son los encargados de interpretarlas. ¿Ya, profe? Sí, ya, pero le digo, no ni un paseo de norma internacional ni el berraco con las modificaciones. Nos habló de intangibles, nos habló de la propiedad planta de equipo, el deterioro, mejor dicho, nos dio un paseo de pura norma internacional. Sí, profe, es que eso es muy extenso y mire que uno va averiguando y eso lo lleva a otro decreto y otro decreto, entonces es demasiado extenso. Sí, está muy bien, Sonia. Bueno, profe. Sigue Jessica López. Jessica ya habló, ¿no? Sigo yo. Baje la mano, Jessica. Sí, señor, ya hablé. Sebastián Plata, ¿quién es Office 365? Carol Mora, profe, y no que se me ha podido cambiarle el nombre. Ah, bueno. Entonces sigue Sebastián Plata, después Office 365 y Lisset Vanegas. Dale, Sebastián. No hemos avanzado nada en la plataforma, ¿no? El módulo. Mire, estoy todavía pegado aquí. ¿Quién me va a hablar de este mapa conceptual? Yo le abrazo las técnicas contables, la misión Kemmer y la ley 43 del 90. Dale. Pero pues algo resumido, ¿no? Así como la compañera. Las técnicas de la contabilidad. Las técnicas contables es el conjunto de herramientas que utiliza el contador para la mejor investigación, comprensión y presentación de la información.
Para lograr la enseñanza desarrolladora de la contabilidad, se ha elaborado un conjunto de técnicas para la solución de situaciones problemáticas contables. Existen técnicas relacionadas con la información de asientos contables, técnicas para el análisis financiero y técnicas en los registros, etc. Una de las técnicas son la técnica de la cuenta T, que nos permite determinar los saldos finales de un ejercicio o periodo. La técnica de identificación del débito, que es la que permite determinar las cuentas que se debitan en una operación económica determinada y su importe se emplea en un procedimiento de trabajo. Técnica de identificar el crédito, que es la que permite determinar las cuentas que se acreditan en una operación económica determinada y su importe. Analiza si solo algún recurso de la empresa, si la empresa adquiere alguna obligación, determina si cancela o disminuye algún derecho y sus gastos. Consiste en aprobar si se cumple con el método de la partida doble, que eso lo vimos en el primer periodo, en el primer semestre. En su aplicación se ejecutan algunas acciones. Determina si existen como mínimo una cuenta anotada al debe y otra anotada al haber. Técnica de comprobación de la partida doble, técnica de comprobación del débito, técnicas de comprobación del crédito, técnica de comprobación de los principios contables, técnico del balance, que se utiliza para valorar la situación económica de la empresa, técnica del estado de pérdida y ganancias, que refleja el resultado obtenido a partir del desarrollo de la actividad de la empresa en un plazo determinado, ya sea al trimestre o al año, reflejando los ingresos, gastos, pérdidas y beneficios obtenidos durante ese periodo por la empresa. Ahí seguimos con la ley 43 del 90, que es la que... Es que no consiste en ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contador público debidamente inscritos y que quienes estén en la profesión de contador público Seba, si quieres yo sigo con la ley 43, que yo tengo parte de eso. De lo que también dijo que iba a hablar de la misión Kemmerer. Bueno, entonces hable usted de la ley, yo hablo de la Kemmerer. La misión Kemmerer. Kemmerer. Se realizó en marzo de 1923. El presidente Pedro Ospina contrató un grupo de expertos, un grupo de expertos presididos por Kemmerer. La promesa de la actividad de esta misión fue el estudio de la realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de comercio, sociedades de agricultores y agentes físicos regionales. La misión condujo al ordenamiento del aprovechable en las leyes dictadas el año anterior, como base para la elaboración del estatuto orgánico de la entidad que iba a emitir. Listo, bro. Bueno, dale. ¿Quién iba a hablar de la ley 43 del 90? Carol, profe. Dale pues, Carlos, mi lady. Listo, profe. Entonces dice que la ley 43 es también llamada Código de Ética Profesional. Que la ley 43, la principal idea fue la de relacionar a un contador público con que tenga una manera objetiva e independiente. También se trata de donde están las normas de ética, auditoría y donde los contadores tengan la fe pública y los principios de contabilidad generalmente aceptados, que los principales, valga la redundancia, principios son la integridad, la objetividad, la independencia, responsabilidad, confidencialidad, observación de las disposiciones normativas, competencias y actualización del profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas, conducta de ética. Para hacerle como un resumen de cada uno, la integridad refiere al buen actuar del profesional. En la objetividad
se refiere a la imparcialidad y la actuación libre. En la independencia quiere decir que el contador debe actuar y desempeñar los principios anteriores. En la responsabilidad dice que se encuentran todos los principios de ética y que es un papel necesario para evitarse pues como las sanciones. En la confidencialidad dice que debe ser muy sensible por el alto grado de información que maneja, debe ser muy reservado. En las observaciones de las disposiciones normativas dice que sus clientes siempre esperan lo mejor de él, un buen desempeño, para que esto tenga pues la normatividad vigente. En la competencia y actualización del profesional dice que el profesional contable debe ser una persona que mantenga actualizada en todo lo que le respecta a la profesión. En la difusión y colaboración dice que el contador público es el que se encarga de enseñar la profesión a las demás personas, pues como es el que tiene, puede tener a su disposición auxiliares contables y todo eso. El respeto entre colegas, dice que son fomentando un ambiente sano y cordial. En la conducta ética, dice que debe mantener una postura que garantice el buen nombre de la profesión. Pues yo más que todo investigué sobre esta ley, profe. Bueno, en esa ley es interesante, de pronto más adelante nos toca profundizar más en ella, porque sí, lo que usted dice es el Código de Ética de los Contadores, y ahí están tipificadas las NAGAs, las normas de auditoría generalmente aceptadas en su artículo 7 de esa ley. Esa ley 43 del 90 fue, como dice el módulo aquí, está diciendo, por la cual se adiciona la ley 145 de 1960. Esa ley 145, ahorita más adelante lo voy a colocar a una persona para que las ponga dentro de 8 días. Es una ley que nos dice, nos reglamenta la profesión del contador público. Y se adiciona pues entonces la ley 43 del 90, que es el código de ética, y lo que usted habló de los principios, por lo menos el respeto entre colegas, no hablar, un contador que hable más de sus colegas, o un contador chismoso que divulgue todo lo que sabe. Entonces, a eso se trata esa ley 43 del 90, que ustedes lo van a ver en este módulo, y lo van a ver en otras instancias, porque prácticamente esa ley es la que nos rige a todos nosotros. ¿Listo? Muy bien. Listo, profe, sigo yo. Sigue, ¿quién es yo? Va de la mano, Sebastián Plata. Profe, yo ahorita voy a hablar de la técnica contable, yo ya alcé la mano, ¿sí? Bueno, tranquila que Listo. hay tiempo. ¿Tiene afán? Aló, bueno, yo voy a hablar sobre la presentación y la revelación de los estados financieros bajo las normas internacionales. La presentación y la revelación de la información de los estados financieros corresponde... Espérate un momentico, Lisette. ¿Quién es señor. Fernández, que acaba de entrar? ¿Quién es? Fernández, ¿quién es? Profe, soy yo, pero es del computador, es que no Ah, puedo. ya. El Juan Soto, listo. Ahora sí, Lisette, qué pena, dale. Tranquilo, profe. La presentación y revelación de la información en los estados financieros corresponden, respectivamente, con la tercera y la cuarta fase del proceso contable bajo las normas internacionales de información financiera. La adopción de tales normas ha modificado el proceso sustancialmente. La presentación se disponen los estados financieros para el conocimiento de los terceros interesados, verificando que las partidas se ubiquen en la categoría correcta de acuerdo con sus características. Por ejemplo, si una entidad posee un bien para alquilar o para utilizarlo en su proceso productivo, dicho bien debería formar parte de la propiedad, planta y equipo. Adicionalmente, para una correcta presentación de los estados financieros y como principio básico se debe incluir una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento del marco normativo que le corresponde a la entidad. Utilizar bases razonables como son las revelaciones, las
cuales corresponden a la fase del proceso contable en la cual la entidad informa el origen de los hechos económicos importantes que pueden afectar el juicio de un lector informado. Al respecto, es necesario aclarar que las revelaciones se realizan sobre el total de los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, que conforman los estados financieros, es decir, sobre sus cifras y notas. En ese sentido, entre los datos revelados debe incluirse la información que se considere necesaria para la toma de decisiones de los usuarios, así no haya sido incorporado a los estados financieros. Nos referimos con este último punto, por ejemplo, a las contingencias que pueda enfrentar la entidad por una demanda de un tercero cumplimiento normativo. Revelar no es clasificar. Clasificar consiste en agrupar elementos de similar naturaleza y uso en las actividades de la empresa. Y esta labor depende de los lineamientos, de los estándares internacionales y del juicio profesional de los preparadores de información. Tal es el caso, por ejemplo, de las edificaciones, que no siempre deberán ubicarse en la categoría de propiedad, planta y equipo. Pues había como un cuadrito, hay un ejemplo donde pues les voy a decir un hito, como para no estirar mucho. Dice, destino de inmueble, hace parte de la construcción de un complejo industrial. Entonces, la categoría a la que pertenece sería como contratos de construcción. Entonces dice, una correcta revelación de los estados financieros garantiza que la información presentada tenga la capacidad de cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes. Una correcta revelación de los estados financieros garantiza que la información presentada tenga la capacidad de cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas. En conclusión, el marco antiguo, en síntesis, el marco del antiguo proceso contable realizado en concordancia con las indicaciones del decreto 2649 de 1993, la información contable seguía un proceso de registro, preparación, presentación y elaboración de notas que en la mayoría de los casos buscaba responder a los requerimientos de las declaraciones tributarias. Con este nuevo esquema propuesto por la normativa internacional, el proceso ahora tiene 4 fases, que es reconocimiento, medición, presentación y revelación. En esta última fase debe explicarse en las políticas contables de la organización, en lo referente a las bases, métodos y juicios utilizados durante el proceso de transformación de la información. Listo, profe. Bueno, mire, usted nombró mucho las revelaciones, y las revelaciones, pues ya el decreto 2649 lo tenía, sino que no se estaba aplicando, que eran las revelaciones o las notas a los estados financieros. Muy bien. Allí habla de un plan de cuentas, y el plan de cuentas es un listado de dígame. No, que quería comentarle acerca de lo que tiene en pantalla, de la revelación, del plan de cuentas, de la taxonomía. Dale, Ana María. Ok, profe. Bueno, pues en cuanto a la presentación de la información financiera, se habla de que, bueno, la información razonable de los estados financieros requiere de una presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de por lo menos como los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos establecidos en el marco conceptual. Una entidad cuyos estados financieros cumplan con lo establecido en la NIF hará en forma explícita y sin reservas una declaración de dicho cumplimiento en las notas del documento, ¿ya? Entonces, la presentación de la información financiera refiere como al modo de mostrar adecuadamente la información, pues, de los hechos ocurridos o los que se tuvo la empresa durante periodos. En cuanto a la revelación de los estados financieros, dice que implica un proceso de análisis, de interpretación, simplificación, de abstracción y agrupación de información en los estados financieros, para que estos sean útiles en la toma de decisiones que finalmente pues toma el usuario. La revelación es la acción de divulgar.
en estados financieros y sus notas toda aquella información que amplíe el origen y la significación de los elementos que se presentan en dichos estados, proporcionando información acerca de las políticas contables, así como del entorno en el que se desenvuelve la entidad. En cuanto al plan de cuentas, nos habla de que se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. ¿Para qué? Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas con una estructura codificada. Este sistema se trabaja bajo un sistema mnemotécnico que es el más usual para codificar un plan de cuentas en el número decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar nuevas cuentas pues en el ejercicio de la actividad. Por lo menos que el activo es 1, pues ya sabemos que el 1 es el activo, y de ahí para abajo se desprende el 1.1, que es activo corriente, 1.2, activo no corriente, y así sucesivamente. Entonces permite abrir un plan de cuentas pues ya a decisión del usuario final. El plan de cuentas también debe... Perdona, María, ¿cómo me está diciendo usted que en el plan de cuentas usted me está hablando del 1 activo, 1 punto qué? ¿1 qué? 1.1 activo corriente. Ajá. Ya, y el 1.2 activo no corriente. Bueno, y que, o sea, explican un ejemplo de cómo se pueden ir abriendo las cuentas, pues de acuerdo también pues a los títulos, a los grupos, bueno, que ya están pues como requisito dentro de la norma pues de plan de cuentas. O sea que ya, yo sé que en unos 2 años ya no aplica el 2650 el código que estamos manejando ahorita. 1105 caja, 1110 bancos, llegan unos códigos internacionales, ¿a eso se refiere? Sí, señor, eso es lo que está hablando en el plan de cuentas internacional. Ah, ok. El problema lo vamos a tener nosotros los viejos, que ya tenemos en la cabeza el chip de que 1105 de caja y ahora de pronto va a cambiar, ¿sí? Sí, señor. De hecho, cuando trabajamos pues con el plan de cuenta internacional, sí cambian los números, profe. En cuanto a la codificación que tenemos local, con la internacional cambian. Entonces siempre pues ahí genera pues un poquito de confusión. Bueno, el trabajo lo tienen que ver los ingenieros de sistemas de los software contables, ¿no? Para ya meterles códigos internacionales. Sí, sí, señor. De hecho, cuando uno digita pues ya la contabilidad, uno sigue trabajando con las locales, pero pues ya internamente ya están pues como parametrizadas las NIF. Pues uno no las ve, pero pues el programa ya las está trabajando pues ya internamente. Muy bien, interesante, dale. El plan de cuentas, bueno, debe cumplir varios requisitos como la homogeneidad, la integridad, que tiene que expresar pues todas las cuentas necesarias. Otra es la sistematicidad, que debe de seguir un cierto orden, y la flexibilidad, que tiene que permitir el agregado de nuevas cuentas. Por otra parte, es importante que a la hora de elaborar un plan de cuentas se utilice una terminología clara para designar a cada cuenta que parta desde lo general hacia lo particular. También, continuando con el punto de la taxonomía es un diccionario de términos o conceptos de tipo financiero que contiene un conjunto de relaciones o reglas entre estos conceptos que cumplen una semántica unívoca entre ellos, que permiten comparar informes financieros entre sí. O sea, es como el concepto pues que va a llevar los códigos, ¿ya? Y la taxonomía XBRL, que traduce el lenguaje extensible de informes de negocios, nace de la propuesta lanzada en 1998 por Charles Hoffman, experto contable y auditor, que dice que esto simplifica la automatización del intercambio de información financiera mediante mediante el uso del lenguaje XML. La idea de fondo de esta iniciativa no era otra que la de normalizar el formato con el que la información financiera se distribuye entre los diferentes proveedores y consumidores. Pues también allí, pues ahí de acuerdo a la lectura continua sobre las NIF, pues ya los compañeros han hablado pues acerca de las NIF, pues que pues son el conjunto pues de
de estándares internacionales, que establece pues unos requisitos de reconocimiento, de medición, de presentación, de información para revelar pues todas sus transacciones y sus hechos económicos, y pues ofrecen también una oportunidad de mejorar la función financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales ¿para qué? Para dar mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejorar pues la eficiencia pues en el uso contable. Allí también más abajo nos habla sobre las normas internacionales de contabilidad, las NIC. Estas normas son el conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se deben presentar en los estados financieros de las empresas con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera pues en distintos países. Esto logra estandarizar los formatos, facilita la comparación de la información y una característica especialmente importante es teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización económica y la posibilidad de hacer o tener inversión extranjera en un negocio, ya sea de manera directa o indirecta. Pues con estas normas entra pues como la manera en que se pueden leer un estado financiero, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Muy bien, Ana María. Ve, Ana María, en esa taxonomía XBRL está en lo que uno, cuando hacemos la información exógena, que convertimos los archivos a XML, ¿no? Sí, señor. Así es. Queda como encriptado, y esa información es lo que hacemos ahorita en mayo, que empiezan la información exógena, los medios magnéticos, y mandan todo eso en formato XML a la DIAN, y ya en la DIAN el MUISCA lee pues la encriptado y le llega a cada quien cuánto le ingresó, todos los movimientos, mejor dicho. Sí, señor. Muy bien. Excelente, señorita Ana María. No la conocí, yo la conozco, venga, yo le doy no veo cámara. Sí, profe, pues es que yo soy la que estoy con Caquetá, pero no sé si la cámara me funcione. Ahí está. Yo soy de la de los sábados. No, pero es que nosotros hace rato no nos veíamos, ¿no? No, señor, pero no sé si la cámara me prende, porque es que creo que no me prende, bro. No. Yo creo que... Ahora ya prendió. Sí, Ana profe. María Caicedo, ¿por qué es que me olvidó? ¿Usted machucha o qué? Yo no sé, bro. ¿Usted dónde? ¿De Candelaria? Sí, señor, de Candelaria. Ajá, ya me acuerdo. Listo, muy bien, muy excelente, Ana María, su exposición. Gracias, profe. Bueno, ya puedo apagar cámara. Bueno, entonces, vamos a mirar ahora en la parte de los antecedentes históricos de la contaduría. ¿Quién sigue? Ahí sigue Sebastián, baja la mano. Judy, Patricia, Ana María Caicedo, ya Ana María está, Yañar Boleda y Juan Soto. Profe, yo quiero hablar sobre el Colgap. Kelly Murillas. Bueno, ahorita me habla el Colgap. Profe, antes de que sigan eso, venga, yo le hablo de la técnica contable y así poder bajar más, porque si no ya... ¿De qué me va a hablar, Yané? Yo de la técnica contable, que estaba ahí abajito lo que está hablando Sebastián. Dale pues. Bueno, dice que la técnica contable, dice, toda empresa, perdón, en el desarrollo de su actividad lleva a cabo muy diversas operaciones como compras, ventas, alquileres, suministro, etc., con diferentes agentes exteriores que son los clientes, proveedores y administración. Estas operaciones producirán alteraciones en su patrimonio que es necesario conocer y reflejar documentalmente. Para ello, utilizamos la técnica contable en la aplicación de la contabilidad, entendida como la ciencia o técnica que permite reflejar de forma ordenada la actividad económica de la empresa, suministrando información útil para la toma de decisiones, así como una imagen fiel del patrimonio de la empresa. Sus objetivos principales es, primero, tener en todo momento información ordenada y sistemática sobre la actividad económica y financiera de la empresa. Segundo, registrar de forma clara y precisa todas las operaciones económicamente relevantes para la empresa. Tercero, proporcionar una imagen fiel de la situación económica y financiera de la empresa. Por tanto, es necesario un mecanismo o técnica que capte las modificaciones
de la realidad económica con el fin de obtener una representación permanente de la misma. ¿A qué se le denomina el método o técnica contable? Es el método específico que sigue y aplica la contabilidad y que consiste en una serie de premisas o postulados que permiten observar los hechos económicos que la empresa realiza. En esta observación prima el principio de dualidad. Valorar esos hechos económicos, expresar en un lenguaje convenio los aspectos cuantitativos y cualitativos de dicha observación, es decir, su traducción al lenguaje contable. Procesar la información siguiendo unos criterios que permitan obtener estados de síntesis que contengan de manera ordenada datos significativos que expresen adecuada y fielmente la realidad económica de la empresa. El método o técnica más conocido y usado en la contabilidad para registrar las operaciones o reflejar las variaciones que afectan al patrimonio de la empresa es el método de partida doble. Este método parte de la premisa de que todo hecho contable afecta como mínimo a dos cuentas. La partida doble supone, por tanto, doble anotación y se basa en los siguientes principios. Todo hecho económico tiene su origen en otro hecho de igual valor, pero de naturaleza contraria. Por ejemplo, cuando se presta dinero, el que lo recibe debe y el que lo entrega tiene. Por tanto, en todo hecho contable siempre hay un deudor o deudores por el importe de la operación y un acreedor o acreedores por el importe, por el mismo. No hay acreedor sin deudor ni deudor sin acreedor. En toda operación contable, el deudor, el elemento patrimonial que recibe y el acreedor, el que entrega. En todo hecho contable, la suma del valor adeudado a uno o varios elementos patrimoniales ha de ser igual a la suma del valor abonado a otro. Todo valor que entre el patrimonio de la empresa debe ser igual a todo valor que salga del patrimonio de la empresa. Es decir, no hay origen sin destino, no destino sin origen. En todo momento, la suma del debe ha de ser igual a la suma del haber. Entonces aquí dice que un ejemplo de la aplicación contable dice, una empresa compra un vehículo por 15.000 euros, que paga a través de una transferencia bancaria. Esta operación interviene en dos cuentas, la de banco y la de elementos de transporte. Es decir, sacamos del banco origen y lo utilizamos para algo, en este caso comprar un vehículo que es el destino. Entonces, el método de la partida doble consiste en realizar en cada asiento contable un apunte doble. De un lado se refleja el destino de la operación y de otro el origen de los fondos empleados en esa operación. Así esta operación genera el siguiente asiento contable, que en el debe quedan los elementos del transporte y en el haber queda banco. Con este método y respetando estos principios, conseguimos llegar sin error a completar la contabilización de los hechos contables de una organización. Bienes y derechos, activo total igual a fuentes de financiamiento más pasivo total más patrimonio neto. Muchas gracias. Bueno, bien, Janet. Ahora entonces vamos a ver qué nos va a hablar de Colgap, mi amiga Kelly Murillas. Va de la mano, Janet. Ahora la cámara, Kelly Murillas, y hable. Kelly Murillas, que dormida, ¿vio? Kelly. Bueno, Juan Soto, dale. Está lloviendo y tengo el internet medio lento. Ah, cuando se moja el internet. Cuando se moja se pone lento. No, es que está lloviendo y está lento. ¿Dónde vive? ¿Yo? En Cerrito. Ah, no. Aquí está haciendo un sol. Ah, no, por acá está lloviendo. Dale, pues. Ahora la cámara. Bueno. Ah, espere, pues. Ay, bueno, pero se demora un poquito. Voy a empezar que quedó dormida. Ya Evelyn entró, ¿no?
¿Qué lisa de cosas? ¿Por qué, profe? No he hecho ni siquiera ha Ahí hundido pues. el botoncito para la imagen y intentando esperar aquí. No, ¿cómo ve aquí? Yo ya me estoy viendo. ¿Cómo que no? Bueno, ya está cargando. Ah, bueno. Entonces, ¿arranco? Sí. Bueno, entonces dice Colgap. Entonces, es la compañía proveedora de precios de títulos valores en Colombia. Antes de que existieran las NIF, cada país tenía su propio régimen contable, lo que se conoce como principios de contabilidad generalmente aceptados, que en inglés es General Accepted Accounting. Así que Colgap hace referencia a los principios de contabilidad colombianos contenidos en el decreto 2649 de 1993, que es la inocencia o en defecto de la NIF. Consecuencias de General Accepted Accounting Principles, y se le antepone COL para hacer referencia a los principios de contabilidad generalmente en Colombia. Eso quiere decir el Colgap, profe. Bueno, mire que ahí atrás de usted hay una trasluz, está en un solazo. Bonita la cortina. Muy bien, ahora Iván Soto, ¿de qué nos va a hablar? Nadie habló de antecedentes históricos de la contaduría pública en Colombia, ¿no? Nadie ha hablado de la... Voy a hablar. ¿Usted? Sí, señor. Hágale, pues, sube el volumen al audio. Antecedentes históricos. Pues siempre larguito. Dale, dale. Antecedentes históricos de la contabilidad en Colombia. Bueno, la historia como tal de los antecedentes históricos en Colombia, con la llegada de los españoles al territorio americano, se inició en esta región una actividad económica sin precedentes. Así el español logra imponer en estas tierras, además de su cultura y sus costumbres mercantiles, sus prácticas contables. La iglesia tuvo una influencia ahí, pues la iglesia católica con la religión que trajo dice que durante la colonia de la iglesia, sin lugar a duda, fue la institución más poderosa en el nuevo reino. Se apropió de grandes extensiones territoriales, tanto rurales como urbanos, al cambiar el método de la fuerza usada por los colonos, por la enseñanza y la evangelización. El mayor aporte para el desarrollo de la contabilidad en América lo proporcionó la comunidad religiosa de la Compañía de Jesús. En ese entonces se llamaba así. La contabilidad en Colombia, después de la independencia, se continuaron usando por mucho tiempo las técnicas contables traídas por los españoles. El surgimiento de la República trajo modificaciones socioeconómicas, como la reforma 1826, inspirada por el general Santander y orientadora de la creación de la Universidad de la Gran Colombia, con sedes en Bogotá, Quito y Caracas, cuando era todo pues la Gran Colombia. En 1821, mediante la ley del 6 de octubre, se organiza la Contaduría General. En el año 1873 se elabora el Código Fiscal. De acuerdo con el Código del Comercio de 1887, se exige a todos los comerciantes llevar al menos 4 libros de contabilidad diario, mayor, inventarios y balances. A comienzos del siglo se reglamenta la revisoría fiscal y se decretaron algunas normas tributarias con fin de incentivar la inversión privada. Y dice que en ese entonces la reglamentación
Al paso de los años se editaron algunas leyes adicionales encaminadas a la reglamentación de la profesión contable, por ejemplo, la ley del 73, la ley 73 de 1935. En 1951 se creó el Instituto Nacional de Contadores y la 145, perdón, la ley 145 de 1960 reglamentó definitivamente el ejercicio de la profesión y fijó en 1961 se extendió el decreto 1651. El 30 de diciembre de 1960 se expidió en Colombia la ley 145, orgánica de la profesión y cuyo objetivo principal es la reglamentación definitiva del ejercicio de la contaduría en el país. De esta ley quedaron pocos artículos vigentes. En 1986 el gobierno nacional emitió el decreto 2160 y en diciembre de 1987 el decreto 1553 que reglamenta la contabilidad mercantil y fijan las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Hubieron unas leyes o unos decretos que fueron derrocados y otros que hasta el día de hoy pues siguen vigentes, como lo fue los que derrocaron fue el decreto 2160 de 1987, que fue derrocado, el decreto 2553 de 1987 también, y también el decreto 2646. Y los que quedaron vigentes hasta el día de hoy es el decreto 2649 de 1993. Define en sus artículos iniciales los objetivos y las cualidades de la información contable como tal, y las normas básicas y técnicas aceptadas en Colombia. Eso pues fue como lo que mayormente investigué, y pues también tenemos lo que es el marco conceptual de la contabilidad, que fue a partir del año 1993, se compone por una serie de normas que lo reglamentan, tales como los decretos 2649 sobre normas y principios y el 2650 sobre el plan único de cuentas, los cuales han tenido varias reformas con el fin de facilitar el seguimiento a las normas. Se agrega el siguiente cuadro, pues, que es como tal el marco legal, el decreto 2649, el decreto 2116, el decreto 2650, el decreto 1517, y eso pues como más o menos la historia de la contabilidad en Colombia. Bueno, muy bien, ya Soto. Bueno, falta por hablarme la Cristina, tampoco ha hablado Judy. ¿Judy qué habló? No, yo no he hablado. Siley Mosquera y Evelyn Vanessa, faltan los 4. ¿Quién sigue? Judy, Patricia. Dale. Buenas tardes, ¿me escuchan? Enrumbada. No, yo no estoy en ninguna enrumbada, eso es música del vecino que está con bulla. Hágale pues. Profe, bueno, yo voy a hablar del decreto 126 de 1945. Ese decreto más que todo se trata que, o sea, este decreto establece nuevos cursos de la Escuela Nacional del Gobierno. O sea, que quiere decir que el gobierno podrá conferir el título de contador licenciado dentro de las disposiciones legales vigentes sobre expedición de títulos académicos a los alumnos que terminen satisfactoriamente el curso de contadores en la Escuela Nacional de Comercio, se han aprobado en un examen de grado sobre una tesis escrita. También encontré un decreto que es el decreto 356 de 1951, que se trataba como la enseñanza comercial del territorio de la República, que quiere decir que este decreto era para los efectos de la organización y consigue en reglamentación la enseñanza comercial
abarcada en la siguiente rama: enseñanza elemental de comercio, enseñanza comercial especializada. La enseñanza elemental de comercio se impartiría de manera especial en planteles denominados de centros y de comercio. Luego hay una ley, que es la ley 145 de 1960, que se trata de la profesión del contador público. Esta ley habla como contador deberá llevar unos requisitos: ser nacionalidad colombiana, no haber sido sancionado disciplinariamente por falta de ética o profesional, no haber sido sancionado, acreditar moral con declaraciones juradas en 3 personas reconocidas, honorabilidad y preferencia de aquellos donde trabajan. Esas son las que yo he más hablado. Le digo al resto de los otros compañeros que falta, profe. Bueno, para cabe notar, muy bien, Judy, ese decreto que ya habla, el decreto 126 del 1945, miren, era una duración de 3 años, y miren el pensum, miren las materias. En el primer año lo que se veía: contabilidad industrial, 3 horas semanales, economía industrial y administración, legislación industrial y social, legislación bancaria, sistemas contables, finanzas privadas, práctica en inglés. En el segundo año, contabilidad bancaria, derecho mercantil administrativo, derecho internacional y privado, estadística general, auditoría y revisión de cuentas y balances, contabilidad de cooperativas, práctica en inglés, de inglés. Y el tercer año, contabilidad administrativa, sociedades anónimas, legislación tributaria, estadística aplicada a los negocios, contabilidad agrícola, un semestre, propiedad raíz, un semestre, mecanización del sistema de contabilidad y oficinas, práctica en inglés. Observen que anteriormente ustedes van a hacer esta ley 158 del 23 de abril del 1931, sacaron los famosos los contadores juramentados. En esa época se necesitaban contadores, entonces, pero había muchos auxiliares que sabía y pocos contadores. Entonces esa gente presentaba un examen y quedaron como juramentados. Ustedes, futuros colegas, ustedes van a quedar contadores titulados como yo, ¿no? Porque fuimos a la academia. El juramentado fueron los que hicieron yo creo que a esta fecha ya no existe, el año 1931. El juramentado era ese, y el titulado somos nosotros, y ustedes también van a ser contadores titulados. Muy bien. Ana María Caicedo está pidiendo la palabra y ya hablaste. Déjame que me hable. Bueno, profe. ¿O qué va a aportar Ana María? No, es que dentro de la lectura encontré que, bueno, habla también de que antes de llegar los contadores juramentados hablaba de que eran los revisores fiscales. Anteriormente creo que antes de llegar como el título de contador, no sé si estoy bien, profe, lo que entendí era que dice que en los artículos de la ley del 73 de 1935 obligó un revisor fiscal que dentro de las sociedades anónimas verificaba y velaba pues por los libros, los inventarios, los arqueos, y era ¿cómo es que es? Era como un agente del Estado, ¿ya? Y también habla de que la persona que lo nombraba se hacía a través de la asamblea, pero ya luego con el decreto 2373, ahora sí habla de que, y ya pues con la reglamentación de la profesión como tal del contador público, ya exigen que para poder ser revisor fiscal ya tenían que ser contadores pues juramentados. Entonces, eso era no sé si fue que entendí bien, pero... Sí, perfecto, así es el proceso. Y hoy día nosotros los revisadores fiscales somos trabajadores del Estado. Profe. Dígame. Profe, o sea que antes la carrera solamente duraba 3 años y así ya era contador. Sí, pero ¿y por qué cambió así? Sí, anteriormente. Pero era como hacer una técnica, ¿sí?
Sí, profe, es que dentro de lo que yo entendí, dentro de la lectura que hice, pues en esa parte, de acuerdo a lo que dice la compañera, es que los que tomaron prácticamente ese curso inicial fueron los revisores fiscales que en ese momentico pues les tocó obligados a entrar pues en ese curso para poder seguir ejerciendo la revisoría fiscal. Entonces inicialmente fueron ellos y era en un periodo de 3 años. Así es, exactamente. Ajá. Como especializarse, mejor dicho. Bueno, no, ¿qué, María Cristina, qué pasó? Profe, yo voy a hablar. Perdón. Espérate que Evelyn pidió la mano, dale, Evelyn. Profe, era como para aportar. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Era para aportar lo que estaban hablando ahora hace un momento sobre el revisor. Pues estaba lo que yo pude leer del decreto 1539 del 1940, pues hablaba referente a eso. O sea, salió la ley 43 en 1990, donde hablaba como de la ampliación pues que tiene que tener una persona para aportar como revisor fiscal, que no se puede desconocer pues que es una responsabilidad que demanda de amplia experiencia y conocimiento, sino también pues entre otras áreas las cuales las empresas en su devengar se encuentran pues inmersas. Entonces en ese momento bajo esa ley, que es la ley 43 del 1990, le voy a leer lo que investigué de eso. Dice: la revisoría fiscal como extensión de contaduría pública se considera un pináculo de profesión, porque aunque la norma permite ejercer como revisor fiscal, que era también algo que yo leía, que si uno se especializa en revisoría fiscal, tiene que dejar de ejercer como contador. No recuerdo cuánto tiempo, pero tiene que dejar de ejercerlo. Una sola condición de ostentar el título de contador público. No se puede desconocer que la responsabilidad que ejerce implica alta demanda y experiencia en conocimiento. Entonces, lo que decía la compañera ahora o lo que decía usted de la especialización del revisor fiscal, lo asumen aquí en este decreto del 1539 de 1940. Muy bien, sí, está bien. Pues a ver, yo soy contador y yo puedo ser revisor fiscal, o un auditor externo, o un auditor interno. Que yo quiera hacer la especialización de revisoría fiscal, lo puedo hacer, pero ya como por título de contador, yo puedo ejercer ser revisor fiscal. Más que todas las entidades obligadas para tenerlo, las SA, las sociedades anónimas. Ya, pero eso que dice que si yo me especializo en revisoría fiscal y ejerzo como tal, yo debo de, o sea, no puedo ejercer como contador durante creo que un lapso de tiempo, ¿eso es cierto? No, yo no, que yo conozca no. Eso lo encontramos en el Código del Comercio, ahí aparece todo lo del revisor fiscal, investiguen sobre eso, en el Código del Comercio. Ya. Porque yo soy un revisor y yo digo, lo que yo sí no puedo tener son más de 5 revisorías fiscales. Okay. Pero yo puedo ejercer mi profesión como contador en una empresa y ser revisor fiscal de otras. Ok. Pero yo hasta ahora no sé, ya me deja usted con la cuestión, por favor investiguemos eso, todo lo que tiene que ver con revisor fiscal. Bueno, pues ustedes también van a ver una materia que se llama revisoría fiscal, lo van a ver en el Código del Comercio, las inhabilidades para ser revisor fiscal, pero que yo deje de ser contador. Profe, pero no, sí se puede, profe. Dos personas, profe, que son revisoras y me han dicho eso. Por eso yo estaba leyendo ahorita sobre este decreto, porque me han dicho que cuando uno ejerce como revisor, no se puede, pues no sé, eso es lo que igual lo voy a investigar a profundidad. Pero de pronto yo no puedo ser contador de la empresa donde va a ser revisor fiscal. Ahí sí, hay una inhabilidad.
Ok, profe. ¿Qué iba a decir Kelly? Profe, mira que el semestre pasado nos enseñó una profesora de Cali y ella nos decía que el contador no podía ser revisor fiscal, que porque la Junta Central de Contadores podría sancionarlo si se daban cuenta. O si alguno de los trabajadores llamaba a quejarse y a decir que el contador, sin tener la especialización de revisoría fiscal, estaba ejerciendo como revisor fiscal. No, eso es falso. Entonces, yo tengo 3 empresas y soy revisor fiscal y yo no he hecho la especialización. El simple hecho de ser contador público, ya tengo, y con mi tarjeta profesional obviamente, ya tengo mi fe pública. Y soy revisor fiscal porque le voy a servir al Estado, digamos así, de cierta forma, aunque me pague la empresa, las que están obligadas ya a contabilidad y las que por estatutos dicen que van a poner revisor fiscal, yo lo puedo hacer. Lo que yo no puedo hacer es contador, fue decir parte, yo no puedo ser contador de la empresa y revisor fiscal de la empresa, eso sí no. Esa sería una inhabilidad, o si yo llego a la empresa y encuentro un familiar o con parentesco con sanguinidad, etcétera, me declaro inhábil. Pero, dígame, Sí, la profesora nos explicaba sobre eso, que el revisor fiscal y la contadora no pueden tener, pues, contactos, pues, ser muchos muy amigas, ni tener contactos, pues, de sangre, ni nada de eso. O sea, no pueden ser, como, digamos, muy unidos. Exactamente, yo no puedo tener grados de consanguinidad, hasta creo que hasta el 3º o 4º grado de consanguinidad, y la otra es de afinidad. ¿Cuál es la consanguinidad? Pues la sangre, ¿no? El primo, la prima, y afinidad, la suegra, el suegro, sí, la esposa, ¿verdad? Yo ahí sí, cuando llego a la empresa y encuentro esos grados, no, me declaro inhábil. Pero yo por el simple hecho de ser contador público, ya puedo ejercer como auditor interno o externo, revisor fiscal. Ah, que yo me quiera especializar para... ¿Quién más implicado, pues, cuando uno necesita un revisor fiscal, una hoja de vida donde dice que es especialista en revisoría fiscal? Obviamente que va a llevar ventaja sobre el contador, simplemente contador, ¿sí me entiende? Baje la mano, Judy. Pero investiguen eso y verá que, claro, y yo no puedo tener hasta más de 5 revisorías fiscales, pero no necesariamente tengo que hacer una especialización para poder ejercer. No, señor. Claro. Bueno, ahora sí, María Cristina, ibas a hablar. Pregunta. Dígame, Sonia. Como contador, ¿yo cuántas contabilidades puedo llevar? Como solo contador. Las que tenga en su software contable. El software contable da como para 100. El problema es el tiempo. 99. 99 empresas, porque el software, o tiene que comprar otro software. Ok, profe, gracias. Por el título de sí, contador. Fue 99. Claro. El título de contador público. Somos públicos. Ya en revisoría fiscal ya está 5. Ya sí se me limitan. Pero claro, si usted tiene una suerte en la verdad que monta un outsourcing y monta sus auxiliares contables, usted puede llevar las contabilidades que quiera. Las que quiera. Ok, profe. Gracias. ¿Por qué la pregunta? No, pues es que yo veo que hay contadores que llevan muchas contabilidades y pues yo quería saber porque pues la idea de uno es ejercer, ¿no? Y pues mirar a ver si puede llevar contabilidades a empresas, independizarse, ¿no? Para uno no estar trabajándole a otra persona. Entonces, por eso lo preguntaba, profe. Claro, tiene libertad. Haga la publicidad en redes sociales y cuando sea ya contadora y que le llegue la gente. Entonces, a medida, yo conozco contadores, colegas, que yo porque me dediqué más a la docencia, pero cuando se mete por la parte del outsourcing, le cuento que tienen auxiliares, por cada empresa un auxiliar. O sea que la cosa se pone buena, ¿no?
O un auxiliar le da unas 5 empresas, porque es que un auxiliar le va a pagar el mínimo y entonces cuánto le cobrar a esa empresa. Entonces ahí sí, pues entran a jugar. Yo creo que un auxiliar puede con 5 empresas. Sí, porque yo he trabajado también, tuve también un trabajo donde a mí me tocaba que contabilizar como 5 o 6 empresas. Ajá. Y el dueño, la contadora, pues ella cobraba de acuerdo a los ingresos de las empresas. A uno les cobraba, lo más bajo que le cobraba era un salario mínimo. Y el resto eran pues 2 salarios, 3 salarios. Entonces imagínense, yo llevaba 5 y ella cuánto no cobraba, o sea que es buen negocio. Sí, claro, y eso depende de la cantidad y el grado de responsabilidad con cada empresa, ¿no? Exactamente, pero pues también tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus cosas. Muchas veces no le pagan al... ¿Qué hacían con una empresa que no pagaba? ¿Qué le hacían? No, ella no podía suspender el servicio, profe, ella tenía que seguir y acumular ahí las cuentas de cobro para que después le pagaran, le hicieran las transferencias, pero a ella le pagaban de todas maneras, así sea 2 meses atrasado, 3 meses, y después ella recibía pues el volumen de dinero y era buenísimo, porque a mí me tocaba conciliar los bancos y yo me daba cuenta allí. Entonces, de todas maneras es bueno. A ver, lo que pasa, sí, y sí, uno puede parar, aunque yo conocí un viejito de los juramentados, que ese sea que hacía, el IVA se pagaba bimestral, no decía, si usted no me paga, no le presento el IVA, si no me paga, no le presento la retención de la fuente, o sea, prácticamente obligaba al man, a la empresa a que te pagara, pero, y usted verá si me paga o paga sanción. Ese señor condicionaba eso, ¿viste? Ah, sí, profe. Pues ella también, pero era como muy sutil y muy sutil en cobrarles a las empresas. Pero de esa manera era que ella también trataba de cobrar, ¿no? De Por lo presionar. menos cuando tocaba la declaración de renta, entonces ella decía, no, yo no puedo seguir con ustedes, no puedo hacerle la declaración de renta si ustedes no se ponen al día. Y entonces, claro, la gente se ponía al día porque, pues, imagínate las sanciones de eso. Y la escogen ahorita. Sí, ahorita Bueno, la muy escogen. bien, muy bien. Bueno, María Cristina me quiere gobernar, no ha hablado y tampoco ha hablado mi amiga Shirley. Profe, que usted Dale, ya me María. olvidó, profe. ¿Ah? Profe, vea, ¿usted me escucha? Sí. Bueno, espérame un segundo. Yo voy a hablar sobre el Código del Comercio de Panamá. Por fin alguien tocó el Código del Comercio, nadie lo tocó. Dale. Bueno, un código de comercio es un conjunto de elementos unitarios ordenados y sistematizados de normas de derecho mercantil, es decir, un cuerpo legal que tiene por objetivo regular las relaciones mercantiles y comerciales. Normalmente el Código Comercio de Panamá dice, se comercializa, o sea, se comenzaron a elaborar y promulgar a partir de la Ilustración y partiendo del precedente, la codificación del derecho de Francia que realizó Napoleón Bonaparte. En la actualidad, el derecho mercantil se encuentra en muchos casos regulados, no solo en el Código de Comercio, sino en una serie de leyes especiales, debido al proceso denominado de codificador. Sin embargo, existe también cierta tendencia a recodificar esas normativas especiales en un solo cuerpo normativo o código, y en todo caso, en lo relativo a sus principios básicos, de acuerdo, por ejemplo, al país como tal, ¿no? Profe, la única cosa aquí es que esto está muy extenso, entonces voy a tratar de resumirlo, ¿yo? Esto tiene... Dale, dale. El Código de Panamá es larguísimo, entonces voy a resumir. Dice que este consta de un libro primero que tiene el título
1 de la capacidad comercial y de los comerciantes, de la matrícula y registro de comercio, de la contabilidad y la correspondencia comerciales, de balance y la presentación de cuentas, de los agentes mediadores de comercio y de sus obligaciones. También de los lugares y casas de contrataciones mercantiles. Manejan título de posición de comunicaciones a los contratos de comercio, las sociedades comerciales. Por el transporte terrestre, la compraventa de la permuta, el préstamo mercantil, los afianzamientos mercantiles, del depósito, de la letra de cambio. Bueno, y voy a darle como un ejemplo, porque está como muy largo. Dice, voy a leer el artículo 1. La ley comercial rige los actos de comercio, sean o no comerciantes, las personas que en ellos intervengan y las acciones que de ellos resulten o cualquiera acto relacionado de los mismos se regulan conforme a lo dispuesto en el Código Judicial. Dice, serán considerados actos de comercio todos los que se refieren al tráfico mercantil, repuntándose desde luego como tales los contratos y los títulos siguientes. Entonces, profe, entre eso está la compraventa, como los géneros comerciales o mercantiles, cualquier medio de especulación mercantil, la compraventa de cosas incorporales como los derechos de autores, las marcas, la compraventa de buques o aparejos vituallas. Es que un poco de palabras como nuevas. Dice la compraventa de bienes inmuebles con ánimo de lucro. Bueno, dame la síntesis. El Código del Comercio de Panamá, ¿qué es lo que da? Ya, profe. Espérate un tico, es que estoy... Lo estaba buscando. Profe. ¿Sí dice que no va a hablar? ¿Qué pasó, Kelly? Profe, quisiera hacerte una pregunta. Dígala. En sí, ¿cuál es el trabajo de un auxiliar contable? El hacer las cosas, la parte mecánica, la parte técnica. Y el contador es el saber. ¿O qué dice Sonia? No, sí, profe, usted tiene razón y pues uno como auxiliar contable tener la disposición de hacer lo que el contador requiere, porque es de acuerdo a cómo el contador necesita que la auxiliar sea, como el molde, como la persona, porque es la clave para el contador sacar sus informes, pienso yo. Exactamente, es que el auxiliar es la que hace el trabajo de carpintería. El que digita, el que captura, etcétera. Ya uno después como contador, uno le revisa y mira y saca el resto, los estados financieros, lo que sea. Solamente el auxiliar digita, captura y lo que uno la tarea que uno le ponga a hacer, dependiendo si es muy extenso. Hay auxiliares de nómina, auxiliares de conciliación bancaria, hay unos que hacen todo. Eso es como los ingenieros, que el ingeniero es el que piensa y el que hace el técnico, ¿sí? Entonces el auxiliar es el hacer. Y muchas veces, yo diría, muchas veces hay auxiliares que saben más que los contadores. Porque están en el día a día, en el quehacer del día a día.
Sí, suele suceder siempre, profesor, porque es que el contador ya de tanto, digamos, de mandar y mandar, ya no se le olvidan pequeñas cositas que los auxiliares pues hacen, técnicas pues de que ellos ya tienen para agilizar procesos. Correcto, por eso Muchas yo veces tengo una basta el unidad de auxiliar. buenos auxiliares. Yo tengo para una empresa y el auxiliar, yo cobro y partimos miti y digo, pero usted hace, al principio me tocaba vigilar y revisarle, ya no. Ya la que hace todo, yo ya sé que lo que está haciendo bien. Bueno, ¿qué pasó con María Cristina? Aquí estoy aquí. Profe, en síntesis, lo que quiere hacer esto es satisfacer las necesidades y el suplimiento del derecho de comercio como tal, o sea, la disciplina autónoma que tiene este país, como el comercio terrestre, el Estado soberano en Panamá como tal, o poder asimismo hacer contrataciones con otros países. Pero la idea es el Código de Comercio de Panamá es lo que dio inicio a nuestro Código del Comercio. Mire el mapa conceptual, ahí lo estoy bajando. Mírenlo. Dice marco conceptual de la contabilidad, entonces empiezan los antecedentes históricos de la contabilidad pública que soportan que la provisión contable empezó con qué, con el Código de Comercio de Panamá, revisado por la misión Kemmerer y concluye con la ley 43 del 90 y el decreto 2349 del 93 que dan lugar a las normas internacionales por el lado izquierdo. Y por el lado derecho define la técnica contable estructurado en normas de presentación y revelación conformado por planes de cuentas y o taxonomía XBRL y dan lugar a las normas internacionales. O sea, el Código del Comercio de hoy día no es la de Panamá, sino eso es lo que dio origen al que tenemos hoy día. Sí, profe. Y ahí prácticamente es lo que reglamenta. Vamos a ver. Bueno, Shirley, me falta Shirley nomás. Dale, Shirley. Teniendo, pues, o sea, para no irme atrás, adelante, teniendo en cuenta lo que ella habla, antes de eso, en el libro nos hablaba acerca de que la regulación contable en Colombia tiene sus más remotos orígenes de las ordenanzas de Bilbao. ¿Y qué son las ordenanzas de Hable pues. Bilbao? Dice, las ordenanzas del Bilbao de 1737 regulaban competencias sobre la jurisdicción mercantil propia entre comerciantes, compraventas, seguros, procedimiento especial para evitar retrasos y dilaciones, apelaciones ante el corregidor, que fuese de esta villa o de ninguna otra parte, factores obligados a venir, habla también que pues no entendía, y obligados a venir a la villa y también podían hacerles venir a dar cuentas a sus negocios en las ferias que hacían, me imagino yo. Sí. Capacidad legislativa a través de las ordenanzas, poder ejecutivo para exigir su cumplimiento. Dice que las ordenanzas estuvieron en vigor y fueron del Código de Comercio en más de 19 países de Iberoamérica hasta bien entraba el siglo XIX. Y ahí ya entra pues el tema luego entra la ley pues 23 de 1836, donde se le faculta pues dirimir las controversias en materia comercial. Luego ya empieza la adopción de los artículos de 1888 y la Constitución de 1821. Y ya luego habla lo que hablaba mi compañera, ¿no? Que ya dio paso como tal al Código de Comercio, pues que se está rigiendo con algunos, igual ahí se separó. Dice que él tuvo la legislación marítima y el comercio exterior, costanero, creo, de la legislación comercial terrestre. Esas fueron las últimas como eras en cuanto a al Código de Comercio. Perfecto, muy bien. Bueno, jóvenes, muy bien, las exposiciones abordamos ya casi todo lo que teníamos para hoy. Ya para dentro de 8 días queda lo siguiente, voy a asignar, aquí hay una serie de un recorrido de la normatividad contable desde el Código del Comercio 1887 hasta ahorita 2017. Entonces, en el mismo orden de lista que tengo aquí, voy a asignar, ya no vamos a leer el módulo, ustedes van a traer, van a hablar, por ejemplo,
Luz Alba Torres va a hablar sobre el Código del Comercio de 1887, qué es, de qué habla, cómo está estructurado. Ahí dice que artículo 27 de la contabilidad mercantil, pero vamos a conocer más sobre ese código, ¿de acuerdo? Luz Alba. Sí, señor, de acuerdo. Ese es su trabajo para entre 8 días, investigar todo el Código del Comercio de 1887. María Cristina Londoño nos va a hablar del decreto 410 de 1971. ¿Listo? María Cristina. Sí, señor. Decreto 410 de 1971. Listo, profe. Sigue María Deyanira. Decreto Sí, 2160 de 1986. Bueno. Sigue Jessica Alejandra. Decreto 2649 de Se me murió el caballo 1993. Paola, precisamente hoy los cumpleaños del papá. Ay, ¿De quién? Feliz cumpleaños. perdón. Bueno, entonces, Jessica, ¿o yo? Jessica, 2649-93. Sebastián Plata, decreto 2650 de 1993. Plan único de cuentas para comerciantes. ¿Estamos? Van diciendo que sí para que digan. No, pero yo no vi. Juan David Soto. Ley 222 de 1995. Interesante la ley. Yané Patricia. Ley 550 de 1999. Kelly Murillas. Ley 1314 de 2009. Esas son las normas internacionales. Ana María Caicedo. Direccionamiento estratégico de 2011. Lisset Vanegas. Decreto 2784 del 28 de diciembre del 2012. Shirley Mosquera. Decreto 2706 de 2012. Y Carol Milady. Decreto 2706 de 2012. Evelyn Vanessa, decreto 3022 de 2013. Sonia Patricia, ¿está por ahí Sonia? Señor. Ley 43 del 90. Que no está allí, pero yo lo quiero para que lo... Ah, aquí hay otro, venga. No, Sonia, decreto 2420 de 2015. Sonia. Listo, profe. Ana María Caicedo, si de pronto no encuentran nada de direccionamiento estratégico de 2011, vas a hablar de el decreto 2496 de 2015. Ok, profe. Por el plan B, ¿no? Bueno, eso sería, y más adelante seguimos ya funcionando con la ley 47 del 90. Recuerden que, bueno, cuando veamos normograma, coloco el trabajo final. Entonces, muchachos, creo que hemos abordado. Ya saqué aquí las notas de... Sebastián Plata, que no escuché. Ay, papi. Ya le digo. Usted es el número, ¿qué? Decreto 2650 de 1993. Uy, ¿cómo sabe? Sí, yo anoté. Ah, bueno. Le tocó fácil mío. Los códigos. Decreto 2650 del 93 para comerciantes. ¿Listo, Plata? Bueno, jóvenes, no es más, que tengan un buen fin de semana, acaben de terminar este sábado y mañana un descanso, cuídense que estamos en cuarentena y mi amiga Kelly trajo la lluvia para acá porque empezó a llover acá en Palmira.
Entonces, nos vemos. Ah, Dios, me pasa por no creer. Acá Ginebra también Nos está vemos, lloviendo. nos vemos dentro de 8 días a las 4 de la tarde. Hasta luego. Vale, profe. Gracias, chao. profe. Gracias. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Profe, nos vemos, muchas gracias.